ponga la mano al pastor y que ore. Es bueno, no digo que no oren, pero yo pienso que la palabra es eficaz, como dice su padre, es eficaz. Y va a donde va a ir y va a hacer su trabajo. Amén. Me dijo que primero le dije que 25 minutos y me dijo, ¡tanto! Y mire, se pasó hasta los 30. Y mi cuenta se dio. Qué bonito ver, ¿verdad? Que se van desarrollando. Eso a mí me hace sentir bien. Después va a ser alguna de ustedes dos. Yo quiero ver que todos hagamos algo. Porque fíjense que viendo lo que estábamos viendo nosotros estamos hablando del discípulo, ¿verdad? Y ese es el tema. Ella habló sobre el amor perfecto de Dios. Pero viendo lo que es el discípulo, ella dijo muchas cosas que la verdad a mí me habló el Señor. Siempre me habla siempre. El Señor es bonito, es bueno. Pero, ¿cuántos estamos con que vamos a hacer la campaña? Amén. Yo estoy bien, hermano. Mire, yo estoy bien contento. ¿Sabe por qué? Porque fíjese, yo no me he sometido a los estudios de evangelismo. No me gusta. No me gusta. No me llama la atención evangelizar. Pero fíjese que Dios sabe por qué hace las cosas. Dios habló el año pasado, entre el mes de noviembre y diciembre, y Él dijo que íbamos a hacer una campaña. Yo pedí favor. Ustedes se acuerdan, está grabado. Yo pedí favor, hermano, porque tienen experiencia, ellos saben. Pero después resultaron unos movimientos ahí menos turbios y todo, y pues todo se puso así turbio. Y entonces yo le pedí al Señor, dame luz, yo quiero ver si en realidad estamos en el camino. Y entonces el Señor da una palabra y la da por medio de aquí de mi hermano Manuel, el día que él enseñó, y dije yo, gloria a Dios, aleluya, dije yo. Entonces, vamos por buen camino. Lo que le quiero dejar en su corazón es que yo no sé cómo se hace una campaña, pero fíjese que ahorita que mi esposa me dijo, vamos a ir a Guatemala, le digo yo, ¿y qué vamos a ir a hacer? Yo no tengo nada que ir a hacer a Guatemala, ya papá ya murió, mamá ya murió, están mis hermanos, pero a ellos les chateo con ellos por el Facebook o lo que sea. Pero fíjese que me dijo, mi papá te quiere hablar. Y dije yo, ¿pero para qué me quiere hablar el suegro a mí? Y me dice, hermano Oscar, vamos a tener una campaña aquí en Guatemala y yo quiero que usted venga. Eso me comprometió, fíjese. Pero no solo me comprometió, sino que el Señor me va a enseñar cómo se hace una campaña. Así es. Y eso me hace a mí ser feliz. Fíjate, nunca había recibido yo una noticia tan hermosa como esa. Dije, Señor amado, me estás enseñando. ¿Por qué? Porque yo me escondo del evangelismo. Pero él me quiere ahí. Entonces yo voy a ir a aprender a hacer una campaña. Yo le estaba diciendo a mi esposa, mira cómo es de lindo el Señor. Le digo, porque nos está enseñando. Y qué mejor que venga de alguien que tiene años ya en el evangelio. Entonces yo me quedé pensando y dije, oh, gloria a Dios, vamos por buen camino. Pero fíjese que viendo la hojita y viendo lo que estamos hablando, dice la hojita, vamos por aquí, dice, hermano, me consigue Lucas 24:30, hermana Lupita, por favor, Tito 2:15, hermana Leti, Lucas 3:18. Lucas 3:18, vamos a ver, me quedé en Lucas 3:18, ¿verdad? Yes. Hermana Jackie, Job 5:17. Hermana Margarita, Juan 15:3. Y yo voy a leer las que siguen. Amén. Y fíjense que ahí dice aquí la hojita que el discípulo debe de recibir y debe de aprender a recibir con humildad la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice Lucas 24:30? Dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Ajá, dice que reciben la palabra de bendición, porque dice que bendijo. Entonces el discípulo debe de recibir la palabra de bendición.
Y fíjense que ahí habemos muchos que no nos gusta que el que está enfrente nos bendiga. Decimos, yo no recibo esa palabra, eso no es de Dios. Y no debemos de ser así. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sale. Y si el siervo nos está bendiciendo, pues gloria a Dios, bendecimos, nos bendice el Señor. Entonces, porque ahí nos enseña que debemos de recibir la palabra de bendición. Es lo que dice la hojita. ¿Qué dice Tito? No, Lucas, ¿verdad? Tito 2.15. Tito 2.15. Sí, Tito 2.15, a ver. Dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Amén. Dice que ahí la hojita dice que el discípulo recibe la palabra de exhortación. 2.15. Tito 2.15. Aquí vamos a poner Lucas. ¿Qué Lucas qué le dije, hermano? 24.30. 24.30. Y Tito aquí 2.15. de exhortación. Aquí es a Tito 2.15. ¿Quién sigue? A ver, hermana. Y Lucas 3.18. Luego sigue Lucas 3.18. ¿Quién es? ¿Usted quién va? ¿La hermana le da? A ver, hable, hermano. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces me equivoqué, hermano. Porque aquí esta es la palabra de reprensión. Es lo que estaba leyendo la hermana Lupita. De reprensión. Y la otra es exhortación. Y recibe la palabra de exhortación. Entonces aquí es Lucas 3.18. A ver, hermana. Job 5.17. Sí. He aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. Mire, el discípulo debe recibir la palabra de corrección. Dice, no desprecies pues la disciplina del Todopoderoso. Amén. ¿Job cuál es? Job 5.17. 5.17. Recibe la palabra de corrección. De corrección. Ok. Del otro que estamos hablando, hermana. Juan 15.3. Hermana Maggie, por favor. 15.3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Dice que nosotros debemos de recibir la palabra que nos limpia. Tenemos que aprender a recibir la palabra que nos limpia. Estoy leyendo nada más la hojita. ¿Es Juan qué? 15.3. 15.3. Okay. Hermano Manuel, por ¿Qué favor. dice? Primera de Pedro, ¿qué? Primera de Pedro, hermana 1.8. Ok. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces dice que ahí dice que el discípulo recibe la palabra con gozo. Entonces dice, a quien sin haberle visto le amáis y a quien ahora no veis, pero creéis en él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Entonces el discípulo debe recibir la palabra con gozo. ¿Cómo nos cuesta? Es que a veces dice, no me hablan a mí, le hablan al vecino. Es cierto. Y no, hermano. A ver, Lupita, hermana Lupita. Juan 8.42 dice, Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Dice que aquí pusieron en la hojita que el discípulo debe de conocer al Padre y debe de conocer al Hijo. Entonces, la pregunta aquí es una pregunta profunda, porque todos decimos conocemos a papá, ¿verdad? Pero en la verdad, sincerémonos con nosotros mismos. Si conociéramos al Padre, nosotros guardaríamos sus mandamientos. Claro. Pero ¿verdad que nos cuesta guardarlos? Sí. ¿Sí o no? Sí. Pero eso es lo bonito del discípulo, porque el discípulo, a través de la palabra que lo limpia, empieza él a conocer al Padre. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a desarrollar en la enseñanza,
nosotros empezamos a ver que ya no es nada más leer la Biblia. La hermana dijo algo que salió de su corazón. Me di cuenta de que no leo la Biblia. Eso lo dijo ella. Entonces yo lo guardo, todo lo escribo. ¿Sabe por qué? Porque fíjese que es cierto. Cuando usted empieza a enseñar la palabra, ya no lee la Biblia por querer leerla así, la historia, sino que ya le busca, empieza a escudriñar la escritura. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque usted empieza a conocer no al Padre, sino que el pensamiento del Padre, que es lo que Él quiere transmitirnos a nosotros. Su pensamiento, para que por medio de su pensamiento nuestras actitudes cambien y podamos demostrar lo que ella dijo, que seamos cristianos sin decir soy cristiano, simplemente con nuestras actitudes. Entonces, es muy importante conocer al Padre. ¿Y cómo, por medio de quién es que vamos a conocer al Padre? Conociendo al Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros no vemos, porque no lo vemos, pero si nosotros lo conocemos a través de la Escritura, nosotros vamos a saber de que la sabiduría de Dios es el estudiar a nuestro Señor Jesucristo con todas sus actitudes. Y si nosotros logramos desarrollar todas las actitudes de nuestro Señor Jesucristo, vamos a desarrollar el amor perfecto del que estaba hablando aquí. Pero debemos de conocer al Hijo. Y por medio de conocer al Hijo vamos a conocer al Padre. Amén. Entonces, así dice la hojita, dice el discípulo conoce al Padre y al Hijo. Y el último que es, el último no tiene versículo, nomás dice el discípulo de Jesucristo es verdadero hijo del Padre. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta de que, mire, ya todo lo que le dije ahorita ya lo había escrito, ya me adelanté, le digo. Porque todos nosotros, como le digo, nosotros decimos que leemos la Biblia, pero en realidad no la leemos, hermano. No nos la llevemos de que somos muy lectores de la palabra. Fíjese que el que dice que lee la Biblia es jactancioso. En él hay orgullo. Y entonces la hermana decía algo también hermoso que es que yo todo lo escucho. Entonces sí les enseñé algo, ¿verdad? Hermana, si usted, el Señor me habló. Le digo, fíjese que usted dijo algo que dice, nosotros, la hermana dijo hipócritas, pero usted dijo, no debemos de ser de dos caras, enseñar una cosa y enseñar la otra. Y es cierto, hermanos, fíjense que a través de nosotros decimos que leemos la Biblia, es porque nosotros tenemos y la sabemos de memoria, pero en realidad ponerlo en práctica es ahí donde fracasamos. Porque fíjese, si practicáramos todos el amor de Dios, todos nos amaríamos, hermano. Nuestro rostro sería diferente, estuviéramos todos los días contentos, alegres. No habría un cambio de ánimo como el que decimos, ¿verdad? Especialmente, bueno, yo a las mujeres les tengo mucho respeto. Sé que cada tiempo del mes entran en un estado en que dicen, ay, pero ¿por qué están así, pues? Y uno dice, es por esto, es por el otro. Pero fíjense que si el amor de Dios está en uno, tienen el poder, el dominio propio de poder solventar ese problema que están pasando y de demostrar el amor de Dios siempre, sin hipocresía. Y yo sé que es difícil. ¿Por qué es difícil? Es incómodo lo que ustedes viven. Gracias a Dios soy hombre. Usted también, hermano. Pero fíjense que para nuestras mujeres es difícil eso. Pero lo importante es que entre más nos sometamos y permanezcamos en la palabra de Dios, la palabra de Dios nos va a hacer fuertes en ese momento. Y es difícil. Yo no le digo que es fácil, es difícil. Pero si permanecemos, vamos a llegar a conocer esa verdad que el Señor quiere que conozcamos. Amén. Amén. Entonces, fíjese que a Josué se le dijo que iba a meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Josué 1:8 y Josué 1:9 dice: tu boca hable de continuo el libro de esta ley y medita de día y de noche lo que en él se contiene, a fin de guardar y cumplir todas las cosas en él escritas, con lo cual irás por el recto camino y procederás sabiamente. Mira que yo soy el que te lo mando.
yo soy el que te lo mando. Buen ánimo, sé constante, no temas ni desmayes, porque contigo está el Señor Dios tuyo a cualquier parte que vayas. Amén. La pregunta que yo me hice cuando yo estaba leyendo el libro este, ¿por qué Josué no le enseñó al pueblo a hacer lo que el Señor le mandó a hacer a él para que fuera próspero el pueblo también? Porque fíjense que si nosotros vamos a la historia y vemos el libro de Jueces, usted se va a dar cuenta de que lo que le faltó al pueblo en ese momento fue enseñanza. Por eso es que yo le hago a usted la invitación y le digo, enséñele a sus hijos, enséñele en su casa, enséñele a su cónyuge. No le digo que, ya le dije, no agarre un libro y póngase, mira lo que dice aquí. No. En el momento que esté comiendo, en el momento que usted está desarrollando, platique de las cosas de Dios que el Señor le ha enseñado. Y ahí se abren las preguntas, se abre todo. ¿Y por qué dice esto? ¿Y por qué dice lo otro? Y ahí se abre todo, hermano. Y usted enseña y enseña y enseña. ¿Por qué? Porque fíjese que yo le estaba hablando de este hermano Josué. Y fíjese que, acompáñenme al libro de Jueces 2:6. Porque Jehová le dio ese mandamiento a Josué, que meditara en el libro de la ley de día y de noche. Pero la pregunta que yo me hice, ¿por qué él no le enseñó al pueblo a hacerlo? ¿Qué ahí hizo falta? Ahí hizo falta la enseñanza, o hicieron falta maestros, o hizo falta que él enseñara al pueblo. Jueces 2:6 en adelante dice, pero muerto Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, de 110 años y sepultado en el término de su posesión en Tamatzaré, algo así, en la montaña de Efraín, al norte del monte de Gaz, y toda la... 2:8. Voy caminando, desde 2, 6, 7 y 8. Y toda la dicha generación pasando de este mundo a unirse con sus padres, sucedieron otros que no conocían al Señor, ni habían visto los prodigios que había hecho a favor de Israel. Entonces, dice, los hijos de Israel pecaron a vista del Señor y sirvieron a los ídolos. A Josué lo que le faltó fue enseñarles, porque fíjese que dice que se acabó toda esa generación y nacieron otros que no conocían al Señor y que no habían visto las maravillas. Yo le pregunto a usted, ¿usted vio esas maravillas? Yo no las vi, yo las leo, sé que están ahí. Pero ahora las maravillas que el Señor está haciendo en mi vida, yo las tengo que transmitir a mis hijos. Ellos tienen que ver que hay cambios en nosotros. Uno se pone de ejemplo porque de uno es la vida que uno conoce. Pero fíjese que yo me quedé contento cuando mi hija, la mayor, estaba hablando con una de sus primas. Y estaba yo ahí, ellas creen que uno no entiende inglés, ¿verdad? Porque eso es lo que ellas creen, porque como cuando hablan despacito uno les agarra todo, pero cuando hablan rápido, bla, 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 y uno no les entiende ni papa, ni nada. Pero ellas estaban hablando y ella dijo estas palabras, mi hija dijo, yo lo que he visto en mamá y papá es que han cambiado su relación, ya no se gritan mucho. No, dijo ella, fíjate. Cuando yo lo oí, dije, pero le dijo a la más chiquita dijo, yo nunca he visto que mi papá le grite a él. Tú no lo has vivido, pero yo sí, cuando estaba más chiquita. Y ahí se me prendió el foco. Y dije yo, ¿qué tan importante es nuestra actitud delante de nuestros hijos? Es demasiado muy importante. Entonces yo me quedé asustado porque dije yo, enseñándoles a nuestros hijos, nosotros vamos a hacer que el Señor esté todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo con nosotros. Porque decíamos en el estudio anterior de que cuando leemos bien ese versículo nos damos cuenta que el Señor no va a estar como lo decimos todo el tiempo nosotros y va a estar con nosotros todo el tiempo hasta el fin del mundo. No, va a estar con los que enseñan la palabra de Dios. Y eso me llamó la atención. Entonces, cuando mi hija me dijo eso, yo me basé en el libro de Jueces y digo, le hizo falta enseñanza a Josué para poder transmitir todas esas cosas hermosas
que él había visto a los pies de Moisés, porque acuérdense que Josué estuvo a los pies de Moisés. Dice que cuando subieron al monte Sinaí, los únicos dos que subieron fue Josué y fue Moisés. Moisés dejó a Josué a media montaña y se fue para arriba. Yo me pregunto, ¿ayunó 40 días Moisés? También ayunó 40 días Josué, porque no iba a estar ahí nomás, ¿verdad? Digo yo, pues yo me hago esa idea. Pero le digo, la importancia de enseñar la Escritura o de enseñar la palabra de Dios por medio de nuestras actitudes para reflejar el amor perfecto de Dios que decía el hermano. O sea, hermano, que Josué no delegó. Eso, No hizo nada, él nomás cumplió. No. De cuenta que él tomó como que él era, como que él hubiese sido un guerrero, pues. Y solo, a mí me mandaron a hacer esto hago y ya. A mí no me mandaron a hacer otra cosa Pero, más que eso. ¿qué será, hermano, que no consultó nunca a Jehová? No, ¿Para él delegar? sí consultó a Jehová. No, digo, para delegar. Esa es una pregunta que yo tengo. Porque me supongo que no ha de haber consultado con el Señor. Porque si usted lee el libro de Josué, usted se va a dar cuenta de que él conquistó, repartió, hizo, se metió aquí, se metió allá. Pero en cada conquista, él sí consultaba al Señor. Y la pregunta que yo me hago, ¿por qué no enseñó al pueblo? ¿Y por qué ahí dice? Porque aquí lo dice, y toda la dicha generación pasando de este mundo a unirse con sus padres, sucedieron otros que no conocían al Señor. Eso dice la Escritura. O nada más que la suya diga diferente. Pero así dice, ni habían visto los prodigios que había hecho a favor de Israel. Entonces, dice, los hijos de Israel pecaron a vista del Señor y sirvieron a los ídolos con los que cosían. Fíjese, a los hijos, porque ahorita nos está hablando a los hijos de él, pero ya no hablemos de los hijos de José. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestros hijos? Ese es el punto. O sea, la enseñanza es que la pregunta nuestra es, estamos dejándole nosotros a nuestros hijos este legado que el Señor nos ha recomendado a nosotros, el amor o no. Porque empezamos con el amor. Una cosa dijo Lupita cuando empezamos que yo dije, ay Señor, háblanos, porque dijo Lupita, a veces la gente que sabe mucho da la palabra, pero no la pone en práctica. Ok, nada más vemos eso, pero a veces nosotros también damos palabra y no la ponemos en práctica. Exacto, sí es cierto. No, por eso es lo que le estaba diciendo, tenemos que vivirla, no solamente ser oidores, a veces el hacedor es el que la vive. Ajá. Ahora, eso le dijo Jehová a Josué. Vemos que él no enseñó. Ahora veamos lo que dijo Jesús, el encargo de Jesús, dice. Enséñenles. Ahora, dice, porque así dice, ¿va? Ir y predicar el evangelio, hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles todo lo que yo les enseñaba. Ahora, vamos al encargo que le hizo Pablo a Timoteo, primera de Tito 4:13. Y usted se va a dar cuenta la diferencia entre el encargo de Pablo y lo que hizo Josué. Porque esa es una pregunta muy bonita, hermano. ¿Tito qué? Perdón, primera de Timoteo 4:13. Sí, porque yo dije, no es primera de Tito. Primera de Timoteo 4:13. Y alguien lo lee hasta el 16, pero despacito, despacio. Primera de Timoteo 4:13. Dice, entre tanto que... Pues sílaba por sílaba. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Ahí vamos, miren la primera recomendación. Le dice, ocúpate En la lectura. en la lectura. 4:13 al 16. Ahora, de ahí deténgame, hermanita. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Medita en este libro de la De ley día y de de día y de noche.
Aquí dice, ocúpate en la lectura. Leer y meditar son dos cosas diferentes. Va, continúe. Ay, Padre amado. La exhortación y la enseñanza. ¿A qué? A exhortar A exhortar y enseñar. y enseñar. Adelante, hermano. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ahí detengamos. Dice, no malogres la gracia, o ¿qué dice la suya? El don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Amén. Ahí. Entonces, hay algo en nosotros que ya fue depositado. Y eso usted lo tiene. No lo desprecie. Puede ser una profecía, puede ser el don de profecía, puede ser el don de enseñanza, puede ser el don de evangelismo. Pues algún don usted tiene, hermano. Algo tiene ahí guardado. Y no lo, ¿cómo dice? Desperdicies. No lo tome muy a poquito, hermano. No lo descuides. No lo pongamos, pues, eso es mío, no, desarróllelo. Ahora, seguimos adelante. Dice, medita, en el número 14-15 dice, medita en estas cosas y ocúpate enteramente en ellas, de manera que vea todo el mundo tu aprovechamiento. Claro lo que estaba hablando la hermana. El mundo se tiene que dar cuenta de que hay cambios en mí. Yo hoy estaba platicando con un compañero de trabajo que me invitó a su casa. Yo fui el sábado a arreglarle unas sus cositas que tenía que arreglar. Y ya es que lo bonito, estaba platicando yo ahí, estaba su esposa, sus hijos y todo. Y yo me puse a platicar con la señora en lo que fue a traer unas ligas. Y entonces, por medio de lo que yo platiqué con la señora, y de ahí con lo que platiqué con los dos, me di cuenta de que tenían problemas. Pero yo no se los dije. Yo nada más me di cuenta. No me di cuenta porque yo fuera, porque el Espíritu de Dios estaba ahí en ese momento. Entonces empecé a platicar con los dos y a decirles. Terminaron, uno de los dos terminó llorando, pues no le hago más el cuento. Entonces, hoy en la mañana que llegó, yo no le dije a él que yo vi que tenían problemas, yo nada más les di la palabra. Hoy en la mañana que él llegó me dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo sabe usted que nos están pasando cosas a nosotros? Le digo, no soy yo, mijo. Hay un Espíritu de Dios que te está tocando el corazón. Y tú ya probaste la psicología, tú ya probaste esto, tú ya probaste esto. Yo le empecé a decir, como que el Señor le estaba diciendo todo lo que él ha hecho y no ha encontrado la solución a su problema. Entonces me dice él, de todos los que trabajamos aquí, con el único que puedo platicar de esto es con usted, me dice. No sé por qué, pero usted tiene algo que los demás no tienen. Entonces para mí me dio gusto, hermano. ¿Por qué? Porque como decía la hermana, ese amor que nosotros debemos de tener por esas almas se debe de reflejar. Debemos de reflejarlo. No podemos decir, yo soy cristiano y ya, no. Se debe de reflejar. Sin que decirlo nosotros, la gente debe de ver un cambio en nosotros. Amén. Entonces, sigamos adelante. Dice el 16, hermano. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Fíjese, la recomendación apostólica de Pablo es de que se mantenga en la enseñanza y se mantenga en la lectura. Son dos cosas que nosotros podemos hacer, hermanos. Mantenernos en la lectura y mantenernos en la enseñanza. Yo le estaba diciendo a mi hermana Lupita que yo la espero ver aquí también unos 15 minutos, 20. Porque fíjese que cuando estamos en el debate, ella dice cosas que a mí
en Ay, shock. no. Como dicen. Ay, hermana, no me copie, que solo yo. Entonces, yo me doy La cuenta oí, de me que quedé ustedes en shock. tienen que dar. Pero ¿por qué no lo damos? Esa es la pregunta. Temor, todos lo experimentamos. Él lo experimentó, ella lo experimentó, yo lo experimenté, la Yo hermana lo también. experimentó. Todos lo experimentamos. Y luego deje de eso, el día que dijo, ¿quién quiere dar la palabra? La única que dijo, Leti, por Lupita. Era vacilando. Y te tocó cuando no estuvimos. Me tocó. Padres. Entonces, No, ya estaba. No, ¿cuán ya no. importante? Ya no estaba. No, ya no. ¿Cuán importante es la enseñanza, hermano? Es muy importante que nosotros nos mantengamos enseñándole a cualquiera que se nos ponga enfrente. No lo evangelice, enséñele. Enséñele. Fíjese que salen las preguntas, ellos mismos le hacen preguntas a uno. Y uno puede contestar, ¿por qué? Por el conocimiento que el Señor nos ha dado. Amén. Entonces, yo escribí unas cositas aquí. Amén. Y dice, se lo voy a leer para que no se me... Dice, si nosotros les enseñamos a nuestros hijos a desarrollar el hábito de la lectura, ellos van a ser poderosos en Dios. Si les enseñamos a meditar en la palabra de Dios, ellos van a hacer prosperar sus caminos. Si les enseñamos a practicar la palabra de Dios, ellos se van a volver diestros en la palabra. Y haciendo esto, vamos a mantener mentes limpias en nuestros hijos. Porque hay, el hermano Renderos decía, de que hay tres cosas, o tres, dice, tres elementos que son los que limpian a nuestra mente, o nos limpian a nosotros. Y él decía que la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, dice, la palabra de Dios, y el fuego. Ese nos purifica, ese viene a purificarnos. El fuego. Fíjense, ahora voy a leer lo que le voy a poner lo que voy a leer lo que yo escribí. Si yo sé que la sangre de Jesucristo me ha limpiado de todo pecado por medio del conocimiento de su palabra, también sé que por el conocimiento de su palabra mi fe va a ser probada por medio del fuego. La venida del Señor está cerca, hermano. Amén. Bien cerca. Y vamos a experimentar, y tenemos que experimentar muchos cambios que van a venir. Lo vuelvo a decir, y tengo esto bien metido en mi corazón, y yo le pido de todo corazón, siga orando por el ministerio, siga orando por nuestro hermano Otto, porque las iglesias grandes están flaqueando, están quebrándose. Hay muchas iglesias grandes que por mantener a la multitud han dejado entrar muchas cosas a la iglesia que no son de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que estar orando por nuestro pastor y por los líderes del lugar, porque la iglesia va en crecimiento. Y una de las cosas que nos ha ayudado en el ministerio es de que hay enseñanza. Eso es muy importante, que hay enseñanza, porque si no hubiera enseñanza, hermano, le aseguro que nuestros jóvenes, que son los que van liderando, estarían flaqueando ellos de muchas cosas que están pasando ellos también en el problema. ¿Por qué? Porque la transición es bien difícil, hermano. La transición es bien difícil. Yo me acuerdo que en una de las predicaciones el hermano Otto le hizo esta advertencia al hermano Pablo. Le dijo, todo lo que hemos hecho a través de Dios y a través de la visión, tú tienes una responsabilidad más grande. Y yo me quedé asustado, hermano, cuando le dijo eso. Porque tú y los que te siguen tienen que hacer más. Dije, híjole, qué golpe tan grande, qué responsabilidad, hermano. Porque si usted mira todo lo que el hermano Otto, a través de lo que el Señor le ha ayudado, ha hecho, yo me quedé blanco, hermana, cuando dijo eso. Dije yo, si nosotros a puras penas tenemos una visión más o menos ahí, qué responsabilidad la que se le está delegando a nuestro hermano Pablo. Entonces, debemos de seguir orando por ellos, por la familia,
para que ellos se mantengan en la palabra y en la enseñanza, Amén. hermano. Entonces, eso es nuestro. Le voy a leer, acompáñenme a Primera de Juan, en adelante yo lo voy a leer, porque ya vamos caminando y luego nos pasamos y siempre nos pasamos. Primera de Juan, ¿qué? Primera de Juan 2, 1 en adelante. Y ahí ponga atención, medite cada una de las palabras que vamos a leer y subraye, no subraye el texto completo, sino que subraye las palabras que usted crea que usted necesita, no entender, sino que necesita poner en práctica. Amén. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Y ahí yo me hice una pregunta. ¿Cuál es ese mandamiento? Porque nomás dice que es la palabra que habéis oído. Pero, ¿cuál es el mandamiento? Pero eso es otro rollo. Por otra parte, dice, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo quería terminar, como siempre, con el versículo que nos dan a nosotros, pero me quedé con ese versículo de Lucas 11:52. Y dice, el versículo dice así, lo voy a leer en dos versiones diferentes. Ay de vosotros, doctores de la ley, que os habéis reservado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no habéis entrado, y aún a los que iban a entrar se los habéis impedido. La versión al día dice, ay de vosotros, expertos en la ley, porque os habéis adueñado de la llave del conocimiento. Vosotros mismos no habéis entrado, y a los que querían entrar les habéis cerrado el paso.
Acuérdense que dijimos que la llave del conocimiento, que la llave que necesitamos compartir es el conocimiento. Si el Señor le ha dado conocimiento, no lo retenga, porque esa es la llave que usted le está dando a los demás para que conozcan el reino. Amén. Hermano, una pregunta. Usted, bueno, estoy tratando, bueno, está bien dicho, ¿verdad? Pero en el primer punto que puso la sangre de Cristo, ¿qué era? ¿Cuál fue el otro? ¿Cuál La fue el sangre más? de Cristo, la palabra de Dios. Lo que nos limpia. Lo que nos limpia. Estamos hablando de lo que nos limpia. Lo que nos limpia, Hay ¿verdad? tres elementos que dijo, Tres elementos que dijo el hermano Renderos que nos limpian. La sangre de Cristo, la palabra de Dios, el fuego. Esos son los tres elementos que nos limpian. Entonces, yo más me quedo con de en medio, digo, porque la palabra de Dios me limpia y por ende yo sé que la sangre de Cristo me va a limpiar. Y este sí está tremendo, pero es el que nos Está purifica. tremendo, pero Es el que nos purifica. pule, nos Yo porque me pule. estaba acordando del versículo, ¿se acuerda? Algo. Donde dice la sangre de Cristo, Nos bueno, limpia. a mí me gustaría más que nos cubre, ¿verdad? Y nos- Bueno, nos sí. cubre. La sangre nos cubre también, Sí, es una nos cubre y la de pecados. es una Sí. cubierta. ¿Cómo se dice? Una Cobertura. La sangre de Cristo es una cobertura Voy al también. punto de que cuando Dios mandó a ese espíritu de mortandad De en muerte. contra de todos los primogénitos, ¿y qué le dijo Jehová Dios a Moisés? Vas a hacer esto, vas a quitar Ponga sangre, los vas a dinteles en de los los dinteles. dinteles de la casa, todo, para que cuando llegue ese Ese espíritu no entra, no llegue reconozca, ni ¿verdad? toca. y se Y aquí se va. regrese. Amén. Así es. ¿Sabe qué? Lo otro yo le he dicho a mi hijo, como estaba, lo que estaba diciendo usted, hermano, de enseñarle la palabra a nuestros hijos. A veces es difícil porque a veces ellos traen sus ideas, y más en la escuela, ¿verdad? Las ideas que le meten, incluso hasta llegan a pensar que no existe Dios. Va a llegar un momento que cuando ellos van avanzando, no, Dios no existe, ¿por qué tanta la psicología que le meten? Sí, Que sí, lo hermano, hace verdad. pero fíjese que es importante que nosotros nos pongamos por lo menos unos 15 minutos, ya sea a leer la Biblia con ellos. Y fíjese, Que es hermano, muy importante. yo le dije donde una vez, yo le estaba hablando con ellos y yo les decía eso, lo que más me estaba hablando. Mi compromiso como padre, le digo yo, ahorita que conozco de Cristo, que existe, que es real, es tratar de enseñarles de que ustedes puedan enrolarse en la palabra, le digo, porque en realidad va a llegar un momento que nosotros ni como padres vamos a poder hacer nada con ustedes. Van a tener que llegar a tener ese encuentro ustedes personal con Cristo, pero eso es a través de que mientras uno le esté metiendo en la palabra. Usted quizás no lo necesite, usted no necesita a Cristo, pero va a llegar un momento que lo van a necesitar. Amén. Y ahí es donde va a estar Siempre, la palabra que usted sembró en la vida. siempre, hermano, se llega a la pared que no tiene salida. Tiene que llegar. Siempre llegamos a eso. Y Es triste, pero a veces tenemos que... es triste, pero triste la situación. yo creo que es el camino que tenemos que llevar. Hasta que lleguemos a ese lugar donde ya nosotros definitivamente menguemos completamente. Sí. Que ya no exista papá y que ya no exista mamá para que me ayude, sino que simplemente mi Sea Dios relación nada más. con Dios. Amén. Y Entonces, además, otro punto, y me hizo acordarme de lo que estaba hablando la hermana hace poco, ahorita, que fíjense que hay cosas que en realidad es cierto. Es triste para nosotros como cristianos no creer que Dios está haciendo la obra en nuestra vida, hermano. A veces vemos cristianos que no creemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y muchas veces Dios usa al impío para decirle a usted lo que Dios está haciendo en su vida. Y no le dice a Dios, fíjate que eres, no, sino que muchas veces, oye, he notado cosas, como lo decía el hermano, he notado cosas que estás haciendo que antes ya no las hacías. no hacías. Y fíjense qué cosa que a veces que uno ni se la cree que está cambiando. exacto. Y cuando uno capta eso, dice, oh Señor, Sí, estoy gracias. cambiando. Entonces, Ya entonces, abriendo la puerta a esa viejita, pásele. sí, cosas así pasan. Es cierto, Sí, hermano, mija, es sí. cierto, así es, hermano. Pero lo más importante es que los demás se están dando cuenta del Claro. cambio. Eso es lo más importante. No nos jactamos nosotros, porque la misma palabra de Dios dice que el Espíritu es el que da testimonio a nosotros, Amén. de nosotros. Él da testimonio de nosotros. Entonces, si Él da testimonio de nosotros, entonces quiere decir de que alguien, porque fíjese que hoy estaba escuchando una predicación
e hicieron la pregunta. Fíjense que yo bendigo a Dios por los estudios que hemos estado viendo sobre los beneficios de la palabra de Dios, porque fíjense que es un pastor reconocido el que dijo esto, que dijo, yo le hago la pregunta a usted en la congregación grande. Dijo él, se me fue. No se me fue. En el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu inmundo de mi cabeza. Yo sé que lo que estoy diciendo lo oí y lo voy a decir porque lo oí. Él dijo esta pregunta, cuando nosotros estudiamos los beneficios de la palabra de Dios, estudiamos sobre qué es estar lleno del Espíritu Santo. Y él dijo esto, y lástima que no está su esposa, porque ella hizo esta pregunta. Ella dijo, yo escuché a un pastor que dijo que solo en David estaba el Espíritu Santo de Dios, pero cuando yo escuché a este hermano predicar, y él hizo esa pregunta, ¿qué entiende usted por estar lleno del Espíritu? Y ya ve que por ahí se levanta uno y se levanta otro a decir algo, ¿verdad? Pero cuando él dio la explicación, yo dije, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que él dijo, nosotros lo vimos en el estudio de beneficios de la palabra de Dios, cómo estar llenos del Espíritu Santo. Y nosotros vimos de que, fíjese que él dijo estas cosas, la primera imposición de manos de cómo una persona queda llena del Espíritu se dio del vientre hacia afuera. Yo me quedé asustado cuando dijo eso. ¿Por qué? Porque dice que se acercó el Señor Jesús, se acercó María a Elizabeth y le dijo, y Elizabeth en el momento que vio, dice que el niño brincó, y entonces dice que cuando brincó el niño, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Entonces dice, imagínense, dice, cómo Juan el Bautista puso sus manos en el vientre así, cuando brincó, dice, y Elizabeth quedó llena del Espíritu Santo. Es el primer, dijo él, la primera vez que yo leo en la Biblia que del vientre para afuera una persona llena del Espíritu Santo. Dije yo, qué lindo, qué hermoso. ¿Por qué? Porque nosotros nos dimos cuenta de que las personas que estaban llenas del Espíritu Santo no tuvieron que llegar a Pentecostés para ser llenos del Espíritu Santo. Ahora volvamos al Antiguo Testamento. Él dijo que la palabra Ruaj, que es lo que es el Espíritu de Dios, dice que caía sobre esos hombres, los profetas, y los mantenía. Ellos mantenían ese espíritu y por eso profetizaban. Dice que cuando la palabra de Dios cuando la Biblia traduce que llegaba la palabra de Dios sobre ellos, no era que llegaba la palabra de Dios sobre ellos, sino, el Espíritu de Dios llegaba sobre ellos, no, sino que llegaba la revelación de la palabra y por eso ellos daban la palabra. O sea, lo que le explicó bien bonito, de tal manera que yo dije, lástima que no está su hermana, su esposa, porque ella hizo esta pregunta. Entonces todos los profetas y todos esos hombres del Antiguo Testamento, a lo que yo deduzco, es que estaban llenos del Espíritu de Dios. Entonces nosotros estamos buscando la llenura del Espíritu de Dios. Vamos a llegar a un momento, hermanos, que vamos a estar, mire, pero dice hermano, y otra que dijo usted que en las iglesias están penetrando cosas dentro de están entrando cosas que no son realmente identificadas como de Dios. En este caso se puede decir que el demonio puede estar entrando en las iglesias. Sí. Mi esposa me contó un sueño hace 3 días, hermano. Y ahorita me acordé de ese sueño porque ella me lo contó así más o menos cuando usted lo presentó ahorita, hermano. Dice mi esposa que ella se veía en la iglesia y que veía que muchos demonios entraban. Así dijo, que entraban muchos demonios y que ella tenía una llave, hermano, y que ella corría y cerraba la puerta esa que donde está la puerta que donde entra el pastor a veces caminando así, que ya ve que entra una puerta, y ella corría y cerraba la puerta con esa llave, y dice que los demonios querían entrar, no sé si están adentro o querían entrar, pero mi esposa me decía en ese sueño. Entonces entre mí, puede ser, hermano, hay cosas que a lo mejor se están infiltrando, ¿verdad? Y puede ser que pueden, en cierta manera, pueden afectar la visión de la iglesia. Exacto, hermano. Hay muchas cosas que por pueden eso orar, hermano. Por eso es que hay que orar y orar y orar. Y fíjense que si el siervo es fortalecido con nuestras oraciones, los beneficiados somos nosotros. Sí, porque nos va a seguir bendiciendo. Porque la cobertura cae sobre nosotros. Amén. Así es que vamos a dejarlo ahí. Yo sé que bendigo a Dios por nuestra hermana Jackie. Bravo, hermana Jackie. El Señor la va a seguir usando. Amén. Ya vio que se dio cuenta que sí nos habla el Señor por medio de usted. Entonces, Amén.
Nos despedimos, vamos a... Bye. Hermana Lupita nos despide en oración. Y hermana Jackie ora por las ofrendas, por favor. Va a ir a buscar el El con la frente. No, la frente. Yo no quisiera irme sin darle una palabra de Dios para subir a usted. Amén. Hijo. Dela, Amén. dela. Amén. Una palabra y quiero que la reciba porque es algo que me está inquietando. En la oración estuve orando y estuve meditando mucho hace un tiempo porque vi que usted estaba llorando ahí una vez. Aleluya. Estaba llorando y yo soy una persona que me pongo a ver y como dice el hermano, yo soy de las personas que a veces comienzo a escuchar y a veces percibo que hay unas ciertas cosas que están pasando que no están bien. Bueno, es un discernimiento espiritual, o como me quiere llamar. Amén, amén. Y me ha pasado muchas veces, hermana, y a veces, pues quizás, no me equivoco muchas veces, ¿no es cierto? Pero es muy breve, hermano, lo que Dios le quiere decir, o lo que Dios está tratando de decir a través de mí, que me está usando ahorita. ¿Sabe lo único que Dios le está pidiendo a usted, hermano? No le está pidiendo ni mucho, hermano. ¿Sabe qué le está pidiendo? Que persevere. Es todo lo que tiene que ser. Si quiere ver los logros, ¿qué quiere ver usted en su familia? Es lo único, hermano. Persevere. Aleluya. Así, no es complicado, Dios. Eso es más todo lo que le quería decir. Porque hace días que eso me está inquietando, orando y llorando. Inmediatamente me trajo a la mente, me la trajo a usted porque me hizo acordarme de todo. Y es todo, hermano. Persevere. Aleluya. No se dé por vencida, hermano. No. ¿Eh? Es duro, pero Que usted va a ver la victoria, hermano. Amén. Va a ver, tómale en cuenta eso, hermano. amén. Gracias por eso. Hermano, quisiera aprender, pero pues, no tiene feria, no. Sí, está así todo, ¿no?